Y hermanos, hoy 5 de noviembre la Iglesia celebra la memoria de Santa Ángela de la Cruz, Virgen y fundadora. María de los Ángeles Martina de la Santísima Trinidad Guerrero González, o Sor Ángela de la Cruz, es conocida en su ciudad natal, Sevilla, como Madre de los Pobres. Sor Ángela nació a las afueras de Sevilla el 30 de enero de 1846. Niña humilde, afectuosa, alegre, devota, trabajadora, son estas características propias de su carácter humano. Por otra parte, la penitencia, la oración, la limosna, la entrega son características propias de su fe. Fue bautizada el 2 de febrero siguiente en la parroquia de Santa Lucía. Su padre Francisco era cocinero del convento de los Trinitarios y su madre Josefa costurera allí mismo. Tuvieron 14 hijos, de los que solamente 6 llegaron con vida a la mayoría de edad. Con tantas niñas pobres sevillanas de su tiempo, fue poco, como tantas niñas pobres de su tiempo, fue poco al colegio, aprendiendo a escribir sin dominar la ortografía, algunas nociones de aritmética y catecismo. Su pobreza no le impedía desde niña y adolescente compartir con los más pobres los bienes que tenían en la familia, pues les llevaba mantas de su casa cuando no tenían ellos para todos. En el hogar aprendió a rezar el rosario y las oraciones del mes de mayo dedicados a la Virgen María. Con su padre acudía al rosario de la Aurora y su madre se prestaba a ser madrina de los niños del barrio que lo necesitaban. Hizo la primera comunión en 1854 y recibió la confirmación al año siguiente en 1855. A los 12 años tuvo que ponerse a trabajar para ayudar a su familia, como aprendiz en la zapatería Maldonado, donde también se rezaba diariamente el rosario y tuvo sus primeras experiencias místicas. Allí se ganará el cariño, el respeto y la admiración de sus compañeras. Los pobres de su barrio saben que sus limosnas les ayudan y ella era una mujer dedicada a ayudar. Ella misma se puso a enseñar el oficio a otras niñas, como oficial de primera, en una institución llamada Las Arrepentidas, en aquella Sevilla que entonces tenía rango de corte por la presencia en el Palacio de San Telmo de los duques de Montpensier. A los 16 años conoce al padre José Torres, que se convertirá en su confesor y director espiritual, y la ayudará a madurar en la fe y en su vocación, ser monja, y orientarla hacia el apostolado. Sus intentos de ingresar en las Carmelitas Descalzas de Sevilla y en las Hijas de la Caridad fracasan por motivos de salud. En 1865, acompañada de su hermana Joaquina, llamó a las puertas de las Carmelitas Descalzas de Sevilla, que había fundado Santa Teresa de Jesús, pero a pesar de su gran capacidad para la vida contemplativa, no fue admitida porque no tenía suficiente salud para la vida tan austera del Carmelo. En 1868 entró como postulante en las Hijas de la Caridad del Hospital Central de Sevilla, pero por su salud quebrantada fue trasladada a Cuenca, por si le sentaba mejor aquel clima. En 1870 tuvo que dejar definitivamente las Hijas de la Caridad, a pesar de su entrega y fidelidad generosa. Resignada a vivir como monja sin convento, volvió a su trabajo y se sometió en obediencia a su director espiritual, escribiendo todos los pensamientos y deseos de su alma, hasta que en 1875 vio durante la oración el Monte Calvario con una cruz frente a la de Cristo crucificado, una cruz que estaba vacía. Al ver a mi Señor crucificado, deseaba con todas las veras de mi corazón imitarle. Conocía con bastante claridad que en aquella cruz que estaba frente a la de mi Señor, debía crucificarme, con toda la igualdad que es posible a una criatura. En una ocasión, después de escuchar las quejas de los pobres que sufren, escribe al Padre: sí, al aconsejar a los pobres que sufran sin quejarse los trabajos de la pobreza, es preciso llevarla, vivirla, sentirse pobre. Qué hermoso sería un instituto que por amor a Dios abrazara la mayor pobreza, recibiendo así la inspiración para fundar una compañía
o un instituto religioso. En sus papeles íntimos, páginas asombrosas de una mujer iletrada con falta de ortografía, pero con una identidad cristiana y eclesial admirable, redactó su proyecto de la compañía, del instituto, con una dimensión caritativa y social a favor de los pobres y con un impacto enorme en la Iglesia y en la sociedad de Sevilla, por su identificación con los menesterosos. Hacerse pobre con los pobres. No quería hacer la caridad desde arriba, sino ayudar a los pobres desde dentro. Escribía y lo vivía. La primera, yo. Así, el 2 de agosto de 1875, el padre Torres celebraba la Eucaristía en la iglesia del convento Jerónimo de Santa Paula, a la que asistía con Ángela, la que era terciaria franciscana, otras 3 mujeres, Juana, Josefa y otra Juana, dispuestas a desentrañar el misterio de la cruz en la oración en el servicio de los pobres. Acabada la misa, se trasladaron a vivir a un cuarto alquilado en la calle San Luis, número 13, en el que había una mesa, unas sillas y unas esteras de junco que servían de colchón y de almohada, un crucifijo y un cuadro de la Virgen de los Dolores. Estaban naciendo las Hermanas de la Cruz. La fundadora imprimió a su compañía un ambiente de limpieza, de saludable alegría y de contenida belleza, de tal forma que sus conventos tendrían esplendor a base de cal, estropajo, 2 esterillas y 5 macetas. Su estilo sería el de las mujeres sencillas, verdaderamente populares, apartada de la grandiosidad, impregnando de tal manera el aire de dulzura que la gente agradecía aquel nuevo modo de querer a Dios y a los pobres. Luego pasaron a la calle Hombre de Piedra, junto a la parroquia de San Lorenzo, donde ejercía el ministerio Marcelo Espínola, que llegaría a ser el arzobispo llamado Mendigo y beatificado. Empezaron a recoger niñas huérfanas de los enfermos a quienes atendían, por eso pasaron a otra casa más grande en la calle Lerena, donde ya pudieron contar con la presencia de la Eucaristía. Atendían a personas que estaban solas y enfermas en sus casas. Con una mano pedían limosna y con la otra la repartían. En 1879, el arzobispo Fray Joaquín Lluc aprobó las primeras constituciones de la Compañía de las Hermanas de la Cruz, en una síntesis de oración y austeridad, contemplación y alegría en el servicio a los pobres. Las Hermanas de la Cruz fueron extendiéndose por Andalucía y Extremadura, La Mancha, Castilla, Galicia, Valladolid, Valencia y Madrid, las Islas Canarias, Italia y América. En Sevilla se trasladarían a lo que después sería la Casa Madre, en la calle de los Alcázares. En 1894, Sor Ángela, Madre Angelita, o simplemente Madre, como se la llama ya en Sevilla, en cualquier casa de Hermana de la Cruz, referirse a Madre, con ese título así tan definido y con mayúscula. ¿Quién es Madre en casa de las Hermanas de la Cruz? Pues Madre es Sor Ángela. En 1894, decíamos, Madre Angelita viajó a Roma para asistir a la beatificación del maestro Juan de Ávila y Fray Diego José de Cádiz, pudiendo entrevistarse con el Papa León XIII, quien más tarde concedió el decreto inicial para la aprobación de la compañía, que firmaría en 1904 San Pío X. En 1907, Sor Ángela asumió el gobierno y la responsabilidad del instituto religioso como primera madre general, reelegida 4 veces. Aunque tenía fama de milagrera, destacaba por su naturalidad y sencillez. En 1928, a pesar de la exposición iberoamericana acaecida en Sevilla, continuaba habiendo pobres y necesidades. Por eso las Hermanas de la Cruz rondaban por los barrios más pobres, santificándose especialmente con la virtud de la mortificación, el servicio de Dios en los pobres,
haciéndose pobres como ellos. Sor Ángela aceptó la decisión del arzobispo y, al no continuar siendo madre general, se puso a disposición de la nueva, aconsejando a sus hermanas y a cuantas personas acudían a pedirle ayuda, atraída por sus virtudes. Las hermanas de la cruz, entonces y ahora, siguen a rajatabla las normas de mortificación establecidas por Sor Ángela. Comen de vigilia, duermen sobre una tarima de madera las noches que no les toca velar cuando acuden a la asistencia de los enfermos. Duermen poquísimo, pues quieren estar instaladas en la cruz, enfrente y muy cerca de la cruz de Jesús, renunciando a los bienes de este mundo y acudiendo sin tardanza donde los pobres las necesitan. El 7 de julio de 1931, Madre Ángela tuvo una trombosis cerebral que durante 9 meses después de esta enfermedad y viviéndola en santidad la llevaría a la muerte. Estuvo paralizada medio cuerpo para abajo, pero continuó resplandeciendo en su virtud de humildad, tratando de agradar y nunca molestar. Después de una larga agonía y de haber recibido los últimos sacramentos, murió en Sevilla, en su tarima de dormir, el 2 de marzo de 1932. Sevilla entera pasó durante 3 días enteros por la capilla ardiente, hasta que, por privilegio especial, fue sepultada en la cripta de la Casa Madre. Fue beatificada en Sevilla por el Papa Juan Pablo II el 5 de noviembre de 1982 y canonizada por él mismo en Madrid el 4 de mayo de 2003. Su cuerpo incorrupto reposa en su capilla en Casa Madre y su memoria litúrgica viene celebrándose el 5 de noviembre. Sor Ángela, Santa Ángela de la Cruz, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!